Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Soy la doctora Caterina Muñoz y tengo un placer para presentarles el tema de las melanoniquias. Podemos definir las melanoniquias como toda pigmentación en la lámina unguial y esta pigmentación puede ir desde colores marrón a negro oscuro. Un algoritmo muy fácil que nos permite el diagnóstico de las melanoniquias es agruparlas en saber si el pigmento es de origen melánico y no melánico. En el primer grupo tenemos las melanoniquias de origen externo, el hematoma subunguial y las infecciones causadas por bacterias y hongos. Y condiciones que nos originan un pigmento de origen melánico en la uña, tenemos los léntigos, los medicamentos, la raza, los nevos y el melanoma. Ahora bien, al evaluar a nuestro paciente con melanoniquia, lo primero es descartar que no se trate de una pigmentación de origen externo. En este caso, tenemos que hacer mucho hincapié a las actividades que se dedique nuestro paciente. Es muy conocido el pigmento depositado en la lámina unguial por tintes. Esto sucede más en el caso de las peluqueras. También en los fumadores se acumula pigmento debido al alquitrán de uña a nivel de la lámina unguial, los tintes de henna, el permanganato de potasio que se utiliza para la desinfección de la piel y también el nitrato de plata que lo podemos utilizar en el tratamiento para quemaduras y heridas. Otra causa de pigmento no melánico en la lámina unguial son los hematomas subunguiales. Estos se van a manifestar como una mancha de color rojiza debido al acúmulo de sangre entre la lámina unguial y el lecho unguial. Esta coloración puede ir desde un tono rojizo claro y con el tiempo va a evolucionar a un tono marrón oscuro. El reto en el diagnóstico del hematoma subunguial es cuando el paciente no recuerda la historia de un traumatismo previo. En este caso, vamos a tener que utilizar otros recursos como el dermatoscopio o incluso una biopsia para descartar que no se trate de un melanoma. Algo que nos apoya en la exploración física a diferenciar el hematoma subunguial del melanoma es el hecho que en la medida que evoluciona el hematoma, esta mancha va a ir desplazándose junto al crecimiento de la uña, a diferencia del melanoma. Hacer mucho hincapié en el paciente si éste practica actividades deportivas, sobre todo si estas son de alto impacto. En la dermatoscopía, ciertos signos nos ayudan a sopesar nuestro diagnóstico y a respaldar el hecho de que se tratase de un hematoma subunguial. Entre ellos tenemos una mancha bien delimitada, como podemos observar en la imagen, con un patrón desestructurado, que puede ir desde un color rojo a oscuro. Otra característica que observamos en el dermatoscopio con los hematomas subunguiales son estos puntos o glóbulos en la periferia de la mancha que pueden estar unidos a la mancha principal o desconectados. Y otro signo a nivel dermatoscópico del hematoma subunguial son las pseudoproyecciones o estrías radiales que van a estar en la porción distal y los márgenes laterales. Esta publicación del British Journal of Dermatology nos señala qué patrones a nivel dermatoscópico nos pueden apoyar en el diagnóstico de una hemorragia subunguial. En la mayor parte de los casos vamos a ver este color púrpura a negro desestructurado, el patrón globular como el que vimos anteriormente y las estrías en la periferia de la mancha. A diferencia de los signos dermatoscópicos que podemos encontrar en el melanoma, que veremos más adelante, como el signo de Hutchinson, las bandas o líneas longitudinales irregulares, la forma triangular de dichas bandas, los patrones vasculares y ulceraciones. Aún si con la exploración física o la dermatoscopía tenemos duda en cuanto al diagnóstico de un hematoma subunguial, podemos realizar la exploración abriendo sobre la lámina unguial una ventana con un poncho. Si se tratase de un hematoma subunguial, al abrir esta ventana a través de la lámina unguial y limpiar el lecho, debería quedar limpio sin rastros de sangre. Siempre que verifiquemos de esta forma de que se trata de un hematoma subunguial, de igual forma debemos de seguir a nuestro paciente en el tiempo. También las infecciones por bacterias y hongos pueden ser causantes de pigmentaciones no melánicas en la lámina. Aquí hablamos de melanoniquias fúngicas, entre ellas la Pseudomonas aeruginosa y Trichophyton rubra.
Ya también se han hecho estudios con respecto a qué patrones a nivel dermatoscópico nos pueden apoyar el diagnóstico de una melanoniquia fúngica versus un melanoma subunguial. Entre ellos podemos apreciar la forma triangular inversa, como podemos observar en la primera imagen. Otro hallazgo que nos puede apoyar el diagnóstico de que se tratase de una melanoniquia fúngica es la hiperkeratosis subunguial, observamos en la segunda imagen. Otro es la presencia de escamas en la superficie de la uña, tercera imagen, y las rayas amarillentas, cuarta imagen. Todos estos son patrones dermatoscópicos asociados a melanoniquias fúngicas. Ahora bien, ya luego de estudiar y descartar que nuestro paciente con melanoniquia no tenga ninguno de estos signos dermatoscópicos o a nivel clínico que nos orienten a que se trate de una pigmentación de origen no melánico, debemos entonces pasar a sospechar de que se trate de una pigmentación melánica. Las pigmentaciones melánicas a nivel de la clínica se presentan de dos formas, ya sea con bandas de color gris o bandas de color marrón. El mecanismo por el cual sucede esta pigmentación a nivel de la lámina unguial puede ser por una activación de los melanocitos. En este caso, los melanocitos tienen número normal, pero producen una mayor cantidad de melanina. Tal es el caso de los léntigos, de las reacciones por medicamentos y la pigmentación racial. Otra causa de melanoniquia es la hiperplasia de los melanocitos. En este caso hay una mayor actividad, pero también número de los melanocitos. Este patrón va a ser característico de los nevos, en donde en la clínica vamos a ver bandas marrones regulares, y del melanoma, en donde a nivel clínico vamos a observar bandas marrones, pero de manera irregular. Ahora bien, pasemos a los léntigos. A nivel clínico, un léntigo se puede presentar como una lesión única o bien asociado a síndromes, entre ellos el síndrome de Laugier-Hunziker y Pell-Checker. Todos ellos se van a caracterizar por tener un fondo marrón y líneas grises finas longitudinales que van a ser regulares en cuanto a grosor y también en espacio, como observamos en la imagen. Las reacciones por medicamentos se van a presentar clínicamente muy similar a los léntigos. Pueden afectar varias uñas. Aquí nos apoyaría el interrogatorio. Generalmente se van a presentar 3 hasta 8 semanas después del inicio del fármaco asociado y van a desvanecer en un periodo de 6 a 8 semanas luego del cese del medicamento. Los medicamentos más comúnmente asociados a melanoniquias están los antimaláricos, la hidroxiurea, la bleomicina, la ciclofosfamida, la doxorubicina y el 5-fluoracil. Como pueden observar en la imagen a su izquierda, también vamos a observar una imagen similar en los léntigos que vimos anteriormente, una banda que está conformada por líneas finas, grises, longitudinales, que van a tener un espacio regular entre ellas. Las pigmentaciones de origen racial son otro tipo de melanoniquia. La vamos a ver en fototipos altos. Pueden afectar múltiples uñas. Van a ser clínicamente muy similares a los léntigos y a las reacciones por medicamentos. Y a la dermatoscopía vamos a observar estas estrías longitudinales blanquecinas en el crecimiento de la uña. Ahora pasamos a las melanoniquias que se presentan clínicamente como bandas marrones. Una de ellas, que es la causa más frecuente, son los nevos. El nevo se va a presentar como una banda de pigmento marrón, longitudinal, regular y homogénea, con un paralelismo de las líneas. Estas características nos ayudan a distinguir o a diferenciar los nevos de los melanomas. En el 100% de los casos, en el caso de los nevos, vamos a tener un color marrón de fondo. Y en el 95% de los casos, este patrón con fondo marrón va a tener líneas regulares que van a ser de un color monocromático y de un tamaño y espaciado regular. Aquí podemos observar con más detalle la imagen de un nevo a la dermatoscopía,
podemos ver que tiene este patrón de una banda marrón homogénea, en donde están asentadas líneas finas, grises, regulares todas en cuanto a grosor y en cuanto a espacio entre ellas. Y otro patrón que se presenta como banda marrón es el melanoma. En este caso, el melanoma se va a presentar como una lesión pigmentada que puede variar en cuanto a su clínica de un color marrón a negro. El crecimiento en un inicio es horizontal y lo vamos a ver con bandas de pigmento, pero hay policromía. Las líneas van a ser anchas y polimorfas, a diferencia de los nevos o los otros patrones vistos anteriormente. Como podemos observar en el caso de un melanoma en la dermatoscopía, vamos a observar estas líneas longitudinales que varían en color. Este fenómeno se denomina policromía. Vamos también a ver espacios irregulares entre estas líneas. Y otra característica es el signo de Hutchinson, que es esta pigmentación que va más allá de la lámina unguial, sobrepasando y afectando el pliegue unguial proximal. En la imagen a la derecha podemos observar que a nivel clínico, sin dermatoscopio, vemos esta banda marrón, pero cuando utilizamos el dermatoscopio a la derecha inferior, podemos ver esta pigmentación en el pliegue unguial proximal. Aquí este signo lo denominamos microsigno de Hutchinson. ¿Cuándo hacer una biopsia? Cuando tenemos un paciente con melanoniquia. Cuando aparecen bruscamente en adultos, cuando hay cambios bruscos en cuanto al color o la anchura de estas bandas, cuando observamos el signo de Hutchinson o micro Hutchinson, cuando vemos zonas borrosas con policromía, márgenes irregulares en estas bandas, distrofia de la lámina unguial asociada a la melanoniquia, como es la imagen ilustrativa que tenemos a la derecha, que se trata de un paciente con melanoma, en donde pueden observar esta banda marrón con policromía y distrofia de la lámina unguial. Cuando hay antecedentes de un melanoma o un neodesplásico previo y antecedentes de trauma, habiendo ya descartando un hematoma subunguial. Esta imagen me gusta mucho porque ilustra las diferentes técnicas de biopsia. Siempre nos planteamos, ahora tenemos la melanoniquia, ya sabemos que debemos hacerle una biopsia a este paciente, pero ¿qué técnica debemos utilizar? Si bien para estudiar las diferentes patologías de la unidad unguial contamos con múltiples técnicas, ya sea en sacabocados, del lecho, de la matriz, longitudinal a través del aparato unguial, específicamente para estudiar las melanoniquias, debemos de prescindir de aquellas biopsias que hacen sacabocados o elípticas que sean solo del lecho unguial, ya que la causa de las melanoniquias va a asentar sobre la matriz unguial. Y si tomamos biopsias del lecho, no vamos a tener una muestra representativa para un estudio. Habiendo dicho esto, las biopsias que se prefieren para estudiar las melanoniquias van a ser aquellas en donde se tome porción de la matriz unguial, ya sea una biopsia en sacabocado, una biopsia elíptica transversal de la matriz unguial, o biopsias por afeitado de la matriz, o la biopsia longitudinal excisional del aparato unguial. Los diferentes estudios y autores concluyen que de todas estas biopsias, la que mejor aportes da para un diagnóstico a nivel histológico será la biopsia longitudinal excisional del aparato unguial. Entonces, aquí podemos observar cómo la técnica para tomar una muestra de una biopsia excisional longitudinal del aparato unguial, en donde vamos a tener porciones representativas tanto de la matriz, pliegue unguial proximal, el lecho de la uña, lámina unguial, sin distorsionar la anatomía del aparato unguial. Este algoritmo me gusta mucho porque me permite abordar de primera mano a mi paciente con melanoniquia. Tenemos el paciente con melanoniquia. La primera pregunta que debemos realizarnos es si este pigmento corresponde a un pigmento de origen externo o si viene de otro sitio dentro de la placa unguial. Si la respuesta es que luego de nuestro interrogatorio a través del examen dermatoscópico descartamos que se trate de un pigmento melánico como tal,
entonces sospechamos de pigmentaciones exógenas, hematomas subunguiales y otras causas como las infecciones bacterianas. Si habiendo interrogado a nuestro paciente y haciendo el examen clínico, sospechamos que el pigmento sí proviene y es de melanina dentro de la placa unguial, debemos entonces ver si afecta una o varias uñas. Si afecta varias uñas, podemos estar seguros que es una entidad benigna, ya que el principal tema o reto es distinguir todas aquellas afecciones del melanoma. Entidades benignas que causan melanoniquia, la pigmentación de origen racial, las reacciones por medicamentos, como vimos, el embarazo, y una muy frecuente que les quise ilustrar con la imagen inferior a la izquierda es la melanoniquia friccional, que la sufren más que nada las personas que utilizan calzado estrecho. Luego de preguntarnos si afecta varias uñas y nuestra respuesta es que afecta una sola uña, podemos sopesar también el hecho de hacer una biopsia, planteándonos si nuestro paciente es un adulto o un niño. En los adultos, estamos ante la duda siempre de descartar el melanoma como primer diagnóstico diferencial. Ya les mencioné los criterios necesarios para tomar la decisión de hacer una biopsia. Pero en el caso de los niños, los autores siempre recomiendan que podemos postergar la biopsia y tomar una conducta de observación. Espero que esta breve revisión de las conductas ante una melanoniquia haya sido de su agrado y útil para su consulta diaria. Me despido de ustedes deseando pronto visitar nuevamente su hermoso país. ¡Feliz día!